Bienvenidos a un nuevo episodio de literatura.fm. Este ya hace el episodio número 84 y os habla como siempre Francisco Rodríguez Criado. ¿Y qué traemos hoy? Pues hoy os traigo un cuento de un escritor uruguayo, de Mario Benedetti. El cuento se llama Tan Amigos y al final de la lectura de esta narración quisiera hacer un breve comentario que quizá le venga bien a aquellas personas que escriben cuentos, relatos o simplemente que quieran, pues contrastar unas opiniones sobre cómo ha sido concebido esta historia corta. Venga, vamos con él. Tan Amigos, un relato corto de Mario Benedetti. Bruto calor, dijo el mozo. Pareció que el tipo de azul iba a aflojarse la corbata, pero finalmente dejó caer el brazo hacia un costado. Luego, con ojos de siesta, examinó la calle a través del enorme cristal fijo. No hay derecho, dijo el mozo, en pleno octubre y achicharrándonos. Oh, no es para tanto, dijo el de azul sin énfasis. ¿No? ¿Qué deja entonces para enero? Más calor, no se aflija. Desde la calle, un hombre flaco, de sombrero, miró hacia adentro, formando pantalla con las manos para evitar el reflejo del ventanal. En cuanto lo reconoció, abrió la puerta y se acercó sonriendo. El de azul no se dio por enterado hasta que el otro se le puso delante. Solo entonces le tendió la mano. El otro buscó de una ojeada rápida cuál de las 4 sillas disponibles tenía el hueco de pantasote que convenía mejor a su trasero. Después se sentó sin aflojar los músculos. ¿Qué tal?, preguntó, todavía sonriendo. Como siempre, dijo el de azul. Vino el mozo, resoplando, a levantar el pedido. Un café, livianito, por favor. Durante un buen rato estuvieron callados mirando hacia afuera. Pasó, entre otras, una inquietante mujercita en blusa y el recién llegado se agitó en el asiento. Después sacudió la cabeza significativamente, como buscando el comentario, pero el de azul no había sonreído. Lindo día para ser rico, dijo el otro. ¿Por qué? Te echas en la cama, no pensas en nada, y a la tardecita, cuando vuelve el fresco, empezás otra vez a vivir. Depende, dijo el de azul. También se puede vivir así. El mozo se acercó, dejó el café liviano y se alegró con las piernas abiertas para que nadie ignorase que la transpiración le endurecía los calzoncillos. Tengo a la patrona enferma, ¿sabes?, dijo el otro. ¿Así? ¿Qué tiene? No sé. Fiebre y le duelen los riñones. Hacedla ver. Claro. El de azul le hizo una seña al lustrador. Este escupió medio escarbadientes y se acercó silbando. Hace unos días que andás de trompa, dijo el otro. Sí, yo sé que la cosa es conmigo. El lustrador dejó de embetunar y miró desde abajo, con los dientes apretados, entornando los ojos. Lo que pasa es que vos embalás enseguida. ¿De veras? Se te pone que un tipo estuvo mal y no hay quien te frene. ¿Vos qué sabés por qué lo hice? ¿Por qué hiciste qué? ¿Ves? Así no se puede. ¿Qué te parece si hablamos con franqueza? Bueno, habla. Ambos miraban el zapato izquierdo que empezaba a brillar. El lustrador le dio el toque final y dobló cuidadosamente su trapito. Son 25, dijo. Recogió el peso, entregó el vuelto y se fue silbando hacia otra mesa, mientras volvía a masticar la mitad del escarbadientes que había conservado entre las muelas. ¿Te crees que no me di cuenta? ¿A vos se te ocurrió que yo le hablé al viejo para dejarte mal? Y no fue para eso, ¿sabes? Yo no soy tan cretino. No, le hablé para defenderme. Todos decían que yo había entrado a la gerencia antes de las 9. Todos decían que yo había visto el maldito papel. Eso es. Pero yo sabía que vos habías entrado más temprano. Un chico rotoso y maloliente se acercó a ofrecer pastillas de menta. Ni siquiera le dijeron que no. El viejo me llamó y me dijo que la cosa era grave, que alguien había loreado.
y que todos decían que yo había visto el papel antes de la 9. El de azul no dijo nada. Se recogió cuidadosamente el pantalón y cruzó la pierna. Yo no le dije que había sido vos, siguió el otro nervioso, como si estuviera a punto de echarse a correr o a llorar. Yo dije que habían estado antes que yo, nada más. Tienes que darte cuenta. Me doy cuenta. Yo tenía que defenderme. Si no me defiendo, me echa. Vos bien sabés que no se anda con chiquitas. Y hace bien. Shh. Decís eso porque sos solo. Podés arriesgarte. Yo tengo mujer. Jodete. El otro hizo ruido con el pocillo como para borrar la ofensa. Miró hacia los costados, repentinamente pálido. Después, jadeante, desconcertado, levantó la cabeza. Tienes que comprender. Figúrate que yo sé demasiado que vos, si querés, me liquidás. Tenés cómo hacerlo. ¿Me iba a tirar justamente contra vos? No tenés más que telegrafiar a Ugarte y yo estoy frito. Te lo digo para que veas que me doy cuenta. No me iba a tirar justamente contra vos, que tenés flor de banca con el rengo. ¿Me entendés ahora? Claro que te entiendo. El otro hizo un ademán brusco, de tímida protesta, y sin querer empujó el vaso con el codo. El agua cayó hacia adelante, de lleno sobre el pantalón azul. Perdonad, es que estoy nervioso. No es nada, enseguida se seca. El mozo se acercó, recogió los más importantes trozos de vidrio. Ahora parecía sufrir menos el calor. Os había olvidado de aparentarlo. Por lo menos, dame la tranquilidad de que no vas a telegrafiar. Anoche no pude pegar los ojos. Mirá, ¿quieres que te diga una cosa? Deja ese tema. Tengo la impresión de que me tiene podrido. Entonces, no vas a... No te preocupes. Sabía que me ibas a entender. Te agradezco, de veras, che. No te preocupes. Siempre dije que eras un buen tipo. Después de todo, tenías derecho a telegrafiar. Porque yo estuve mal, lo reconozco. Debí pensar que... ¿De veras no podés callarte? Tenés razón. Mejor te dejo tranquilo. Lentamente se puso de pie, empujando la silla con bastante ruido. Iba a tender la mano, pero la mirada del otro lo desanimó. Bueno, chau, dijo. Y ya sabes, siempre a la orden, cualquier cosa. El azul movió apenas la cabeza, como si no quisiera expresar nada concreto. Cuando el otro salió, llamó al mozo y pagó los cafés y el vaso roto. Durante 5 minutos estuvo quieto, mordiéndose despacio una uña. Después se levantó, saludó con las cejas al lustrador y abrió la puerta. Caminó sin apuro hasta la esquina, examinó una vidriera de corbatas, dio una última chupada al cigarrillo y lo tiró bajo un auto. Después cruzó la calle y entró en la oficina de telégrafos. Pues este ha sido el cuento de Mario Benedetti. Un buen cuento, me parece a mí me ha gustado y me parece que está muy bien narrado, muy bien hilado, pese a que no nos da demasiadas pistas. Todo lo vamos entreviendo, entresacando, haciéndonos conjeturas. El lector no tiene en su poder todos los detalles de esta historia. Si os dais cuenta, es un relato conversacional. Lo habitual es que en un relato, el relato más clásico, pues es un relato en tercera persona en el que un narrador omnisciente, esto es, un narrador que lo sabe todo, pues te va dando bastantes explicaciones de lo que está ocurriendo en la historia que se está narrando, ¿no? En este tipo de historias a veces aparecen la voz directa de los personajes y a veces ni siquiera aparece la voz directa de estos personajes. Todo es narración desde una tercera persona, normalmente en pasado, en tiempo pasado, y es la forma más clásica y es el narrador el que nos lo da todo mascado. Aquí interviene un narrador que nos va poniendo en contexto. Sabemos que son dos personas, ni siquiera se nos da el nombre de estas dos personas. A uno lo denomina como el de azul y a otro lo denomina como el otro. El cuento es irónico porque se llama Tan amigos, pero en realidad resulta que no son amigos e incluso podría decirse que son todo lo contrario, que son rivales.
y resulta que están en una cafetería un día que hace mucho calor, y uno de ellos entra en la cafetería para tratar de solucionar un tema con el otro que no le deja dormir. El narrador pues, nos va dando algunas indicaciones meramente contextuales del señor que viene a limpiar las botas, del camarero, de cómo uno elige un tipo de asiento, etcétera. Pero lo más importante de esa disputa, llamarlo como queráis, de ese encontronazo sutil, ese mal rollo, si lo queremos decir de forma coloquial, que se establece entre estos dos compañeros, más que amigos son compañeros que comparten un trabajo, nada de eso nos viene de la mano del narrador, sino que tenemos que estar muy atentos a escuchar las voces de los personajes. Si no escucháramos las voces de los personajes, prácticamente no nos enteraríamos de nada más que del contexto. Así que aquí están muy bien repartidas las funciones. El narrador hace el contexto, la escenificación, pero también de forma muy sutil, prácticamente no da grandes datos. Podría explicar qué narices es ese papel, quién narices es Ugarte y qué narices pasa si el otro telegrafía a Ugarte para chivarse de algo, ¿no? O para darle una queja sobre este compañero, pues uno de ellos tiene más mano, ¿no? Tiene más, digamos que tiene una ascendencia laboral sobre el otro. Pero ya os daréis cuenta de que ni siquiera sabemos cómo se llaman los personajes. Supuestamente trabaja en la banca, pero tampoco se nos dice dónde, o quizá en una oficina cualquiera. Y como estoy tratando de explicar, todo es muy sutil, muy liviano, para que sea el propio narrador quien componga la narración en su mente mientras va leyendo, ¿no? Y luego al final, ese es un final muy bueno porque de una forma muy sutil, sin hacer hincapié en ello, nos cuenta que uno de los dos personajes, aunque había dicho que no iba a ir a la oficina de telégrafos para enviarle esa nota al tal Ugarte del que no sabemos nada, al final entra a la calle, cruza la calle, entra a la oficina de telégrafo para traicionar su palabra y para traicionar al otro que supuestamente a su vez le había traicionado, chivándose de que él había entrado antes y había visto no sé qué papel. Bien, eso es una historia, funciona muy bien y es una forma nueva de escribir, no es la forma más habitual. Primero porque casi toda la carga de la narración, lo más importante, no recae en el narrador, sino que recae en los personajes. Y segundo porque nos funciona muy bien la historia, aunque no tengamos los detalles. Hay que destacar también que Mario Benedetti utiliza un castellano con muchos matices, con expresiones que son propias de Latinoamérica y que, por ejemplo, no utilizamos en España, que es desde donde yo os hablo. Por ejemplo, él habla de lorear, que significa mirar, observar, y en este caso sería contar algo que debería haberse mantenido en secreto, es decir, chivarse, ¿no? También utiliza la expresión tener flor de banca, en este caso con el rengo, que quiere decir que cuando le dice tenés flor de banca con el rengo, quiere decir que eres protegido del rengo. Una persona renga es una persona que está coja, o en algunos casos se puede utilizar también para una persona que tiene joroba. No sé si habrá alguna acepción más, algún significado más de esta palabra que yo desconozco, pero vamos, yo tengo por rengo a alguien que es cojo. Y también, por ejemplo, lo que hace es cambiar la acentuación en algunos verbos, en la pronunciación de algunos verbos. Por ejemplo, en vez de decir uno de los personajes dice jodete, así como palabra llana, mientras que en España lo pronunciaremos como si fuera una palabra etrusca, es decir, jódete, ¿no? Bueno, pues esos son algunos de los matices que le da cierto colorido, cierto calor a la expresividad de los personajes y que utiliza también Mario Benedetti pues en gran parte de su obra, ¿no? Y eso es todo por hoy. El cuento se llama Tan Amigos, el autor es Mario Benedetti, un escritor uruguayo harto conocido por todos nosotros, pues tiene una carrera literaria muy productiva, tanto en poemas, cuentos, novelas, ensayos, etcétera, también en la prensa, ¿no? Mario Benedetti, que nació en 1920 y falleció en 2009.
Espero que os haya servido la lectura, por supuesto, porque es un cuento que es gozoso de leer, pero también espero que mi breve comentario, pues os pueda haber ayudado, ya digo, si sois autores de relatos o simplemente sois personas que quieren saber un poco más sobre el funcionamiento de los textos creativos, en este caso de narrativa breve, ¿no? Se despide de vosotros, como siempre, Francisco Rodríguez Criado, escritor y corrector de estilo, y os agradezco que sigáis libros.fm, su espacio gemelo que es literatura.fm, o que me sigáis en mi canal de YouTube, cuya dirección URL la dejaré en las notas del programa, o simplemente te creáis Francisco Rodríguez Criado en YouTube y ahí me encontraréis, como siempre, tratando de aportar contenido literario que pueda ser de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra, gracias.